yo no es que quiera putear a nadie. A mí, sinceramente, ojalá mi hijo pueda tener una vida mejor que la que tengo yo. Pero yo no le hago ningún favor facilitándosela, porque cuando le toque salir a la vida y afrontar las reglas, va a haber otros y otras que no se las van a facilitar. Entonces lo que puedo hacer es prepararle, y creo que en eso la Mili cumplía las expectativas, quizás en exceso, pero las cumplía. Y sí quería que aportaras ahí un poco tu opinión. Volviendo al campamento, ¿cómo ves tú el campamento de cara a futuro? De cara a futuro, a ver, crecer en cuanto a tamaño no es posible, porque la finca es la que es, la capacidad... Tampoco es pequeña, ¿eh? Nos hemos dado una vuelta y... No es pequeña, pero bueno, la finca, la cabida en cuanto a chavales, tampoco queremos un campamento granja de pollos, es decir, lo que tenemos lo queremos con una cierta calidad. Podríamos tener más chavales si estuviéramos en tienda de campaña, pero es algo que no queremos. Es decir, ellos tienen que tener su litera, aparte de que puedan ir a dormir al campo, es una cuestión de una vez a la semana, y si me lo proponen más, pues más van, pero en principio queremos que tengan sus literas, que tengan su almohada y sus cosas en condiciones, porque bastante duro es el día para que encima no dormir en condiciones. Tienen que tener sus duchas en condiciones, además hay un número ya asignado por cada número de personas, porque si no se colapsa. Entonces, en cuanto a cabida, no. La apuesta de calidad la tenemos constante, y el futuro, bueno, pues el futuro realmente es un poquito incierto. Mira, en varias ocasiones le he estado dando vueltas. De momento, aquí y ahora, la idea es mantenernos en ir acrecentando la cuestión de la calidad, de todo lo que hemos dicho que estamos haciendo. Pero en un futuro no sé si finalmente el final del campamento va a ser la constitución y la creación de un colegio militar, cosa que me están proponiendo, o se va a mantener como campamento, o se va a convertir en una fundación. Lo que sí que tenemos muy claro es que sea un futuro o sea otro, la extinción y la desaparición no nos entra a la cabeza. No soy yo, somos un equipo. Es decir, hoy en este momento aquí estamos 29 personas. Ya no se trata de que sea es decir, la idea no es de que desaparezca en absoluto, sino la idea es de que se mantenga y siempre, por supuesto, pegados a la cultura de la defensa. Es decir, no imaginamos una sociedad sin una cultura de la defensa y un sentimiento de pertenencia y de amor, pues, a nuestra patria, a España, que es España, no es otra, y un amor sano dentro de los límites que nos marca la Constitución. Somos profundamente legalistas y constitucionalistas, y creemos que es algo que se tiene que promover, así como lo hay en otros países. De hecho, en España no hay ningún colegio militar. Se nos está proponiendo, nos están diciendo vamos a constituirlo, vamos a hacerlo, y bueno, pues no sabemos. ¿Qué diferencias hay entre el campamento como está ahora y si se convirtiera en un colegio militar? Claro, el colegio militar ya supondría el tener la homologación del Ministerio de Educación. Tendríamos que tener una plantilla de profesores para las materias que no son militares, y esto supondría, pues, ya constituirse como una fundación para la llevanza y el mantenimiento de esto. Entonces ya estaríamos haciendo, pues, cursos lectivos con titulación que sea homologable, es decir, un bachillerato, seguramente un bachillerato, que es lo que están haciendo en muchos colegios en Colombia, lo están haciendo en México, lo están haciendo en Guatemala. Entonces, es algo que se está haciendo en muchos países del mundo, y que aquí en España, bueno, pues había alguna institución educativa perteneciente al ejército que fueron desapareciendo. O sea, que sería pegar un cambio importante. Sería dar un cambio importante, y la verdad es que, bueno, pues que tenemos propuestas para que vayamos por ese camino. De momento no lo estamos
pensando en hacerlo. Si eso surgiera, imagino que caminaríais de la mano de lo que es el apartado de defensa española, de defensa en España, ¿no? Bueno, por nuestra parte, claro, el campamento es una sociedad limitada, es una sociedad mercantil y posiblemente para la llevanza de una institución así lo mejor sería una fundación. Es un tema técnico, jurídico y, bueno, sería una preparación que seguramente sería las asignaturas comunes que tienen cualquier otro tipo de instituto, más un plus para dirigir a aquellos que quieran pues a lo que es alguna academia militar. Igual que es la Academia de Bomberos, la Academia de Policía. Sí, como una academia de preparación y de tal manera que cuando los chavales salieran de lo que es este instituto, pues estuvieran ya pues con la posición bastante allanada, el acceso bastante fácil para cualquier tipo de academia. Eso existe en otros países y en España pues no ha existido nunca. O sea, institutos militares no ha existido nunca. Han existido los politécnicos del ejército y que han ido desapareciendo. Pero como tal, no. En cambio, en Estados Unidos es muy común el que haya un instituto militarizado, como en México o en Colombia. Yo veo que esto es una cosa que además, y esta, mira, ahora mismo me salgo de guión, porque yo como voy a mi rollo, porque yo tengo una opinión sobre España. Creo que España es un país con mucho potencial, no solo a lo deportivo, que nos vamos siempre, somos campeones del mundo, fútbol, Rafa Nadal, tenis, todo este currículum, ¿no? Un poco deportivo que tenemos, que es maravilloso, es de lo mejor. Pero creo que somos un país que muchos miles de años atrás, cientos de años también, hemos colonizado, nuestro idioma se habla en muchos lugares del mundo, hemos participado en muchísimas guerras, hemos hecho de todo, hemos hecho historia. Realmente. No, y encima si tiramos con Escuadra y Cartago, estamos en todo el centro del mapa. Y yo lo que no entiendo es cómo hemos llegado a desembocar para mi punto de vista, a día de hoy, a nivel geográfico, a nivel político, a nivel institucional, somos un país muy poco valorado. Mira, yo de lo que me doy cuenta es que lo mejor que tenemos aquí en España hoy, en cuanto a defensa, precisamente es el factor humano. Yo tengo aquí gente increíble, tengo gente entregadísima y tengo realmente soldados que tienen unas capacidades impresionantes. Si eso lo juntas con el grado de humanidad que tienen, es que podríamos ser imbatibles. Pero para ser imbatibles en algo tenemos que empezar a creérnoslo. Es lo mismo que nos pasa con los chavales. Tú te puedes creer que a mí me llaman padres y me dicen, oiga, que es que a mi hijo le han dicho en el instituto que no estudiéis mucho, porque estoy obligado a aprobaros a todos. O sea, no os forcéis. Y mi contestación ha sido que maten a ese tío. A ver, por favor. Pues con España nos ocurre lo mismo. Escucha, si solamente nos están diciendo de que cuando fuimos a América fuimos a colonizar, a machacar, y la leyenda negra, y dale que te dale, y que hemos sido unos explotadores, y que hemos sido no sé qué, bueno, pues oye, y nos están diciendo que no somos nada, que no valemos nada, finalmente te lo vas a creer que no valemos nada, cuando no es cierto. Nosotros tenemos un potencial terrible, y es que tenemos pueblos hermanos que son españoles, que viven allí, con sus particularidades, porque no es cierta la leyenda negra, porque fue la reina católica la que hizo el estatuto de los españoles que estaban allí y que ordenó que se respetaran a los pueblos indígenas. De hecho, los pueblos indígenas no se les podía esclavizar. Y pobre de aquel que esclavizara a los indígenas de América. Entonces, se nos ha hecho creer que éramos unos explotadores, que éramos unos abusones y que hoy, en el día de hoy, no somos nada. Y no es cierto. Somos el centro de una comunidad hispanoamericana que podríamos tener, pues, muchos cientos de millones de personas aliados y podríamos tener una comunidad
terrible y tenemos unas capacidades muy grandes y humanamente y en cuanto a defensa tenemos lo mejor, es el factor humano, y gracias Ministerio de Defensa que me hace la selección y me manda aquí a los mejores, porque tenemos un personal que son corazón con patas. Y te voy a hacer un comentario. El mejor soldado que hay en cuanto a misión es el soldado español, es el más querido, es aquel que se lo quita de comer él para dárselo a la población necesitada. Tenemos unas capacidades que son espeluznantes y nos hacen creer que no somos nada, igual que a estos chavales. Total, ¿para qué vais a estudiar? No vais a llegar a ningún sitio. Total, ¿para qué se esfuerza España? Si no vais a llegar a ningún sitio, no sois nada. ¿No sois nada? No lo sé, no me lo creo. Vamos a ver hasta dónde llego. Vamos a verlo. Vamos a esforzarnos, vamos a ver dónde llegamos. Seguramente mucho más lejos que estamos ahora. Hacernos respetar también un poco. Lo que decías Sí. tú, de que la culpa de los chavales, o sea, de que los chavales tengan la educación que tienen no es de los propios chavales, que se les está machacando, cuando en realidad los responsables somos los conocedores de las reglas de la vida. Claro. Yo creo que este país tiene que hacerse respetar desde que venga un gobierno a hacernos ciertas propuestas y esto no sea viva la Virgen, venga, y tal, sino que... Es que no quiero dar nombres, pero bueno, creo que China tiene sus propios acuerdos con nosotros, creo que Estados Unidos tiene sus propios acuerdos, el propio Europa tiene acuerdo con nosotros y Europa lo último que ha hecho ha sido retirarnos dinero porque no paramos de cagarla. Entonces hay que hacerse respetar un poquito más, hay que cumplir con las normas, hay que ser estrictos y hacer de España algo más respetable, joder. Porque tenemos las prestaciones, lo que tú decías, tenemos capacidades. Decías que en el campamento al final se intentaban impartir esta serie de cosas. ¿Cómo es un día aquí en el campamento Gran Capitán? Se levantan a las 7:30, a las 8 izamos bandera, pero izamos bandera como se iza en cualquier base. Nuestra escuadra de gastadores presenta armas, están formadas. El patio se llena de todos los chavales por secciones. Los oficiales dan novedades y izamos bandera con el himno que corresponde. Y después de esto van al desayuno, y después del desayuno cada sección, para ordenar espacios y materiales, unos hacen orden cerrado, otros hacen deporte, otros hacen ejercicios en el campo, otros hacen airsoft, y vamos intercalando de tal manera que cada día todos tengan que hacer deporte, imprescindible, es innegociable. Tienen que hacer orden cerrado y tienen que hacer un programa de materias como si fueran asignaturas. Hora por hora están cumpliendo unas asignaturas. Una de ellas es la lucha, otras es el airsoft, otras es el combate en población, enmascaramiento, se les hace teóricas en cuanto a... Y también hacemos prácticas dentro de la finca, aprovechando el tamaño que tiene, en cuanto a orientación. Entonces, durante toda la mañana están haciendo actividad, sí que comen a las 11, comen un poco de bocadillo para que se aguante el cuerpo hasta las 2, que es cuando vamos a la comida, y después de la comida se aprovecha para hacer un poco de teóricas, se lavan la ropa, tienden, se les enseña a coser. Y después ya cuando andamos sobre las 4... Los propios cadetes cosen su ropa y lavan su ropa. Sí, tienen que lavársela. Nosotros le damos ropa, pero no es suficiente para estar aquí. Entonces tenemos las fuentes, tienen sus barreños, traen su jabón, aprenden a lavarse la ropa y la tienen que tender. Porque tienen que aprender a ser un poquito autónomos y tienen que vivir sin necesitar que nadie le lave la ropa. Y después de esto, durante la tarde, están haciendo actividad hasta las 8 aproximadamente, que toca ducha. Después de la ducha arriamos bandera a las 9, vamos a la cena y posiblemente pues, haya algún ejercicio nocturno. Van a dormir al campo o les van a enseñar el guiarse a través de las estrellas, y si no, pues a descansar, que el día es muy largo. Orientación y demás. Sí. Vale. Me ha encantado, no lo sabía con exactitud, me habíais contado cosas antes, pero me gusta porque al final como que no hay descanso, no hay momentos libres. No, aquí el tiempo libre, mira, el tiempo libre se lo lleva el demonio. Tiempo libre aquí no existe.
Entonces, así como en otros sitios, pues hay, bueno, pues ahora libre y vaguea. No, aquí siempre hay cosas que hacer. Hablar de enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? El enmascaramiento es la técnica de camuflarse en el entorno. Entonces usamos a veces pinturas, otras veces usamos barro, usamos partes de la naturaleza, hojas, ramas, para pasar desapercibido contra el enemigo. Vale, esto es un poco lo que supone este campamento. Seguramente nos dejemos un montón porque tenéis piscina. Habrá, bueno, de hecho luego haremos, al final de la entrevista voy a hacer un reconocimiento completo con todo para que la gente, para que lo podáis ver, podáis empatizar un poco, aunque mencionaremos redes sociales y todo el campamento para que aquellos interesados puedan no solo disfrutar de esta charla de hoy, sino de verdad venir aquí o desde redes sociales poder, como decía antes Jorge, simular un poco lo que es un día aquí. Quiero contigo hablar de la guerra de Ucrania. Has venido a Ucrania hace poco. En abril familiar y tal, habéis estado allí. Como vosotros os preparáis aquí para ciertas situaciones muy similares a las que se puede dar en una guerra, se puede dar en una acción de combate y demás, pues bueno, sí quiero que un poco me cuentes cómo ves tú la situación de allí, de la guerra con Ucrania, lo que tú has visto, lo que has vivido allí. En Ucrania no sé qué es lo que está saliendo en los medios de comunicación porque literalmente veo muy poco. En Ucrania realmente yo estuve en Kryvyi. Kryvyi es la ciudad donde proviene Zelensky y viene a ser, en comparación con el mapa de España, pues como un Sevilla. Digamos que está en el centro, en la parte sur, y yo estuve pues a unos 20 kilómetros de línea de frente. Bueno, estaba Gerson, estaba Zaporilla. 20 kilómetros de donde hay... Sí, donde se están matando. Sí, es así. Bueno, no es que fuera a buscarlo, es que es donde es originaria mi mujer. Entonces yo fui en vacaciones para que ella viera a su familia. Y entonces no iba a dejarla sola. Voy yo con ella. Aparte, a mí tampoco me importa ir allí. O sea, es decir, no, otras situaciones hemos pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues están a unos 20 kilómetros aproximadamente. Realmente, Gerson, Zaporilla, 20-25 kilómetros de línea de frente. Están cayendo bombas en todas las ciudades, es decir, tiran cohetes, ellos le llaman rockets, y bueno, las alarmas de ataque antiaéreo están constantemente de día y de noche. Realmente nadie hace caso, porque eso ya al principio quizás sí, pero al cabo de 3 años que están tirando rockets pues todos los días y se están destruyendo edificios, pues bueno, ya mucho caso no haces. Solamente en los 19 días que estuvimos allí, me iba en el vehículo y me dijo mi mujer: apártate de la carretera, salte de los edificios, y me tuve que salir por un camino y meterme debajo de unos árboles porque estaban viniendo cohetes desde mitad de Crimea. Y claro, ellos detectan si los cohetes van a pasar de largo y simplemente es una parte de la trayectoria, o si realmente están cayendo en la ciudad. En ese caso estaban cayendo en la ciudad. Entonces lo más recomendable es salir de los edificios, salir de las carreteras, quedarse en campo abierto, si es posible, pues si hay dron, quedarse debajo de una arboleda y esperar a que pase. Y así hicimos. Entonces allí la vida, aparte de esto, que tampoco es poco, y de que hay el toque de queda, que desde las 11 hasta las 6 de la mañana no puede haber nadie por la calle, sino es que tiene un permiso especial. Aparte de eso, bueno, pues la vida continúa. Es decir, hay supermercados. Realmente Ucrania, las grandes ciudades, pues son ciudades muy parecidas a las que puede haber en España. Un Kiev es una capital como puede ser Madrid, es decir, hay sus edificios de vidrio, sus edificios de oficinas, sus concesionarios de coches, no hay nada que podamos envidiar. Y las ciudades más pequeñas y pueblos, bueno, pues viene a ser como una comparación, pues hace 60 años España. Tienen sus metros como nosotros en los años 60, tienen los trolebuses, cosa que aquí es desconocida, es decir, un autobús que va enganchado a dos cables arriba. Y es muy así a la antigua. La vida continúa, se va haciendo vida normal, solamente, bueno, pues que hay unas líneas donde están los combates y realmente en este momento no hay especial movimiento, está todo muy concentrado allí. De hecho, yo tuve oportunidad de ir a una segunda línea de frente,
porque es que un familiar de mi mujer pues abastece con una furgoneta civil habitualmente a las líneas, a segundas líneas, a primera no aparece. Y bueno, me dijo, vente, que yo sé que a ti te gusta, y yo encantado, y entonces fui a la segunda línea de frente. Bueno, antes de llegar allí compramos cigarrillos con Coca-Cola. Sabes que los militares con Coca-Cola de cigarrillos te dan 2 abrazos, y más en el frente, ¿sí? Esto es habitual, son unos viciosos. Entonces estuvimos allí, me enseñaron dónde estaban, un poquito las cosas que tenían un cañón checo, un cañón de 40 milímetros, me enseñaron, bueno, me hicieron fotografías que no puedo pasar, porque si no, con las fotografías, con los metadatos, pueden detectar cuál es la posición, entonces me las guardo en privado, y estuvimos allí descargando lo que teníamos que descargar y compartiendo un rato, y bueno, pues yo veía un buen ánimo, al menos en esa posición, yo veía un buen ánimo, veía Claro, pero a 20 kilómetros, Mm. imagino que el impacto, la explosión de una bomba, de una granada, de un misil, lo oyes. Y tú estás 19 días durmiendo con explosiones. Sí. O sea, yéndote a la cama, y yo lo primero que pensaría es que lo mismo no vuelvo a abrir los ojos como un misil se desvíe. Bueno, también te voy a decir una cosa. Hay más peligro si vives en un edificio de los de allí, de la Unión Soviética, que entonces era la Unión Soviética, porque las ciudades allí, Kriviro, por ejemplo, aquí las distancias son complicadas de entender, ¿no? Una ciudad que tiene 76 kilómetros de largo. 76 kilómetros de largo. Yeah. Y el motivo es el siguiente, es que ellos allí tienen la costumbre soviética de hacer una redonda con edificios con un jardín en medio. Entonces los edificios son de hormigón, son altos, quizá el más pequeño tenga 10 pisos de altura, y allí vive la gente, eso es lo normal. Claro, nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad en una casa, en casitas, con su terreno pequeño y tal. Quizá había más peligro si estuviéramos en un núcleo de edificios de esos. Aunque, bueno, es una cuestión de probabilidades y una cuestión de suerte. Si cada día tiran pues 50 cohetes a una ciudad, tienen claro, los sistemas antiaéreos, pero bueno, los cascotes te caen y todos no pueden detectarlos o pueden desactivarlos. Entonces, bueno, pues alguno explota. De hecho, en esa ciudad, de 6 hoteles, 4 estaban destruidos porque les gustan los hoteles, y uno de ellos era propiedad de Zelensky. La vida continúa, es decir, era vida normal y corriente, con la peculiaridad de las alarmas. Yo también fui a meterme en segunda línea de frente, y bueno, y por la calle pues a veces que se ven vehículos militares, vehículos civiles pintados de verde o pintados de negro, con una cruz de carrocero puestas en la puerta, en las ventanas, para distinguirse de los vehículos rusos, y alguno militar real. Pero militares, vehículos de combate se ven muy pocos, y sí que se ve gente, soldados por la calle, pues que van a comprar en su tiempo libre o que están buscando material para hacer alguna cosa. Pero que en general, pues bueno, pues están abiertos los comercios, los supermercados están abastecidos y la gente pues sigue trabajando. Claro, a todo esto habrá ciudades que estén prácticamente en ruinas. Bueno, hay ciudades que son un solar. O sea, un Jersón hoy en día es un solar. Ser eso devastador también para la hora de la gente que ha perdido su trabajo porque trabajaba en aquel edificio que ya no está. Sí, bueno, y ha habido un movimiento muy potente de población que se ha ido a la zona del norte, porque claro, hay una diferenciación muy grande. En Ucrania la zona norte es una zona muy, muy nacionalista en general, no podemos decir que todo el mundo, pero en general es muy nacionalista. Cuanto más vas al sur y más al este, digamos que es más relativo el sentimiento, y aunque ahora se ha acrecentado mucho a raíz de la guerra. Claro. Si antes decían que los discriminaban, ahora los van a discriminar de verdad. Digamos que no es tan acentuado el sentimiento de pertenencia, y bueno, pues la zona norte, digamos que la gente se siente más a salvo. Entonces, de todas esas zonas que han sido posteriormente conquistadas o especialmente bombardeadas, pues hay mucha gente que se ha ido a la zona norte, se ha ido a Lviv, se ha ido, que es todo el norte de Lviv, se ha ido a Kiev, la capital, y a esta zona norte, que es donde se está un poquito más a salvo. ¿Cuánto crees tú que va a durar esta guerra? Yo creo que se va a enquistar, si no está enquistada ya. Yo creo que se va a mantener.
entre momentos de más actividad, momentos de más calma, pero que va a ser pues como una brasa que va a ir quemando y va a ir destruyendo. Yo creo que esto va para años. Esperaba que durara pues un año, año y algo, vamos para 3 y esto no tiene visos de acabarse. Una de las cosas que quería también preguntarte era porque Alejandro Juez Bombasaro, que ha venido al programa con la primera temporada a hablarnos de su experiencia en Afganistán, el ejército, Bosnia y demás, y Raúl de la O, que sale en esta segunda temporada, hablando también de su etapa en los Paracas, conoció a Alejandro y demás, y los dos coinciden en lo mismo. Raúl me decía que él era francotirador, pero que él, la guerra con Afganistán, en Afganistán, que en la que participó durante 13 meses, no tiene nada que ver con lo que está viendo él en redes sociales y en noticias y demás, sobre la guerra de Ucrania, con drones, con una actividad muy, 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 muy militar, y que al final lo que ellos vivieron es otro tipo de guerra, es con gente que no estaba tan preparada. Al final esto es ejército contra ejército. Claro, es que la diferencia que tenemos aquí es que, antes lo estábamos comentando, en otra época veías que te venía una columna de blindados y como infante, estabas muerto, es que no vales nada. Porque claro, tienen sistemas de detección y te detectan a 2 y 3 y 4 kilómetros y es que le ponen selección automática y es que tú eres simplemente una simple anécdota, o sea, no eres nada. Eso de que el soldado que salía con el paquete de granadas enliados con cinta y saltaba la cadena, eso no me lo creo. Eso hoy en día cero, no es nada. No, es que no te acercas. Es que antes de que tú veas al tanque, te ha visto el carro combate, te ha visto él a ti y posiblemente te ha erradicado. Vale, pues esa situación, con una columna de blindados antes era para asustarse y hoy en día pues es un videojuego. Claro. Hoy en día con un dron que te vale 500 euros, 400 euros, destruyes un blindado, va con una carga hueca y destruyes un blindado que vale millones. Y es que hoy en día es un videojuego tal cual. Claro, lo que decía Raúl, hoy en día un niño de 14 años que sabe manejar un dron perfectamente puede ser determinante en una guerra, macho. Sí. Asusta, asusta. Y si has tenido noticia del ataque que hicieron a la base aérea, donde se eliminaron un tercio de la flota aérea de Rusia, pues simplemente con drones. Drones montados en el lugar y que en un momento determinado pues lo sacan al aire y destruyen millones en equipamiento. ¿Crees que esto va a dar lugar a una guerra mundial? Yo creo que guerra mundial, como en otra época, quizá no, pero tampoco vamos a saberlo. De hecho, mira, te voy a comentar. Tenemos misión española en Lituania, hay gente en Polonia, se está entrenando soldados ucranianos aquí. Sé que está en la Academia de Toledo, están ingenieros, está en diferentes sitios. Está el ejército ruso que cuando levanta un avión o cuando tiene que mandar un cohete, pues si puede pasar por una parte de territorio OTAN, provoca que se levante la patrulla. Cuando la patrulla ha salido, adiós, ya te he molestado, que es lo que yo quería. Entonces, atención. Sí, ya se ha levantado la patrulla, ya se ha causado la alerta, hemos causado el gasto, la molestia y que entre comillas, el enemigo tiemble. Y estamos molestando y molestando y molestando. De hecho, Polonia está con las orejas en punta, en máxima alerta. Moldova sabe que es comida rápida, porque son muy pequeños y no tienen nada. Y hay otros países bálticos que saben que son los siguientes. Entonces, la situación de peligro la tenemos ahí. Y bueno, pues no sé si finalmente acabará en Tercera Guerra Mundial. Lo que sí está claro es que, pues que tenemos ahí una amenaza bastante potente. Y hay otros países que se han puesto mucho en tarea porque ven la amenaza real y pues hay otros países que parece que no. Bueno, ojalá no, Esperemos que no. Ojalá la palabra mande sobre las armas, porque al final
creo que no es lo que se quiere, pero al final creo que es a lo que se debería estar peleando y es por llegar a que las cosas se solucionen. Alberto, el peor desastre que puede haber es una guerra. El peor desastre que puede haber es una guerra. Y a mí siempre en mi casa me han enseñado que lo peor que puede pasar es una guerra. Y lastimosamente, muchas veces la manera de evitar una guerra es que el otro considere que tú supones un peligro, que atacarte a ti es peor que dejarte tranquilo. Entonces, bueno, si tiene que ser así, que sea. Una guerra no es deseable, pero si nos atacan, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a lo mismo, tenemos que hacernos respetar de alguna manera, no siempre vamos a ser los sumisos o los que pierden el respeto de los demás. Creo que hay en ciertos momentos en los que lo de dos no pelean si uno no quiere, sí, pero no. O sea, hay veces que sí que tienes que pelear. El tema es que tú puedes tener la voluntad de llegar a un acuerdo, puedes tener la voluntad de no pelearte, pero si el otro no la tiene, no está todo en tu mano. Evidentemente. Y yo voy a tener que pelear por lo mío antes que por lo de los demás. Eso está clarísimo. Vale. Bueno, vamos a aparcar vamos a aparcar el campamento durante unos momentos porque sí que quiero que me cuentes, porque para mí me parece muy interesante el tema de tu etapa en la Guardia Civil, cuando estuviste con antidrogas, cuando estuviste con la información de las bandas organizadas y demás. Cuando estás trabajando en este tipo de sector, ¿qué tipos de procedimientos tenéis que seguir o qué tipo de limitaciones tenéis a la hora de trabajar con esa información? Claro, lo que yo te puedo decir es de hace muchos años. La legislación ha cambiado mucho y también los medios técnicos. Es decir, estamos hablando de una época donde existía el teléfono fijo, el teléfono móvil aún no existía, los ordenadores eran incipientes, empezamos a tener el WordPerfect, el 286, cosas así, nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero bueno, quizá el funcionamiento en la base viene a ser bastante parecido con esas salvedades. O sea, yo al final lo que digo es a nivel humanitario, ¿no? Cuando estás en una operación antidrogas, ¿no? Al final ahí imagino que habrá casos y casos, ¿no? Pero cuando estás investigando, pues a lo mejor una red de narcotráfico o bien cuando consideras que hay un grupo que está transportando una cierta cantidad de droga y quieres seguir un procedimiento para pillarles, para desmantelar ese grupo, ¿no? ¿Cómo lo haces a nivel humano, ¿no? ¿Investigas? ¿Estás un tiempo? ¿Cuánto puede durar esas operaciones? Bueno, las operaciones pueden durar meses y hay veces que hasta años. Lo que sí que muchas veces, yo en mi caso, yo estaba en el grupo de información de Sitges en aquel momento y había cosas pues que nos enterábamos porque, bueno, pues todos teníamos pues gente que quizá era la competencia. Muchas veces yo soy consciente que me explicaban cosas y con la intención no de ser buenas personas y de profundidad, de ayudar a la ley, sino para quitarse competencia del medio. Eso es así. Es decir, me explicaban cosas, gente que yo sabía a ciencia cierta que también estaban moviendo. Bueno, para mí realmente en ese momento pensaba, bueno, otro día te pillaré a ti. Hoy te salvas. Sí, hoy te salvas, pero porque no conozco y no sé. Pero tú me explicas esto. Cuando yo tenía una cierta información, la ponía en común en el grupo con los compañeros y al mismo tiempo no se llevaba solamente una cosa, se llevaban unas cuantas. Entonces, de las cosas que sabías, porque uno te lo decía, porque a veces descubrías de otra manera, bueno, se iban llevando en paralelo. Y se iban, pues a veces se solicitaban escuchas telefónicas, se hacían también seguimientos, se hacían vigilancias de domicilios, pero claro, también había que hacerlo todo con mucho cuidado porque como te descubrieran se te iba todo. Es decir, como se dieran cuenta que estabas haciendo un seguimiento a un vehículo, tú no te podías poner detrás. Es decir, la técnica para seguir un vehículo es ponerse 3 o 4 o 5 vehículos detrás.
de tal manera que no te vea por el retrovisor. Si siempre es el mismo vehículo que tienes visto por el retrovisor, y además esta gente tiene muchísimas precauciones, están mirando constantemente a los retrovisores. Entonces, como siempre tú sigas su camino, ya te han pillado, ya te has quemado, entonces ya mejor que lo dejas. ¿No? Y que a lo mejor también se ve perjudicada tu propia seguridad, ¿no? No a lo mejor tanto en el momento, pero... Bueno, sí, sí, podría ser, ¿eh? Podría ser lo que pasa es que es una cosa que nunca piensas. Es decir, tú haces tu trabajo y yo soy de la opinión que mientras tú te mantengas en tu lugar, no faltes el respeto y no vayas más allá de lo que es estrictamente tu trabajo, tú tienes seguridad. Si estás tratando con alguien de una banda organizada o cualquier tipo de delincuencia y entras en el ámbito personal a ofenderle personalmente su dignidad, a su familia y pasas fronteras que no tienes que pasar, ahí estás en riesgo. La manera más segura de tratar con este tipo de gente, en general, es tú mantenerte en tu trabajo, que ellos tengan muy claro que tú haces tu cometido y que no es un asunto en absoluto personal. Si entras en lo personal, ahí estás perdido. Ahí sí que tu seguridad está peligrando. Hablabas de que tú, o sea, que recibíais cierta información seguramente de un contrario, de un rival, Sí, sí, ¿no? Que eso seguramente. podemos denominarlo como contactos, ¿no? Los Mm. contactos propiamente dichos de estas bandas, de estos grupos de narcotráfico. Y eso lo podemos también involucrar en un tema incógnito, ¿no? Cuando estoy investigando, estoy persiguiendo un coche, también voy de incógnito, porque imagino que no iríais Hombre, vestidos por de supuesto. guardias civiles, sino que iríais de paisanos. Y Pero, tampoco con pintas de guardia civil, ¿vale? Íbamos con pelos en aquel momento, claro, ¿no? Íbamos con pelos y con pintas un poco rarillas. claro, para intentar, pues eso, disimular un poco. Sí. Pero, y a la inversa, o sea, ¿teníais muchas veces que topos dentro de estas organizaciones? ¿Teníais gente... En mi caso, o gente que yo sabía que estaba moviendo en el mismo territorio cosas parecidas, infiltrados? No. no, filtrado, en nuestro caso no. Quizá en grupos de otros niveles sí, pero y también hay niveles, es decir, nosotros estábamos hasta un grado, digamos, de la escala podía ser media. Ya cosas de, como nos pasaba, ¿no? Cárteles en Galicia y tal. Nosotros al de arriba posiblemente ni estuviera en España. Claro. Entonces cogemos, a ver, en cuanto a cantidades, me parece que el máximo que llegamos a coger en una ocasión fueron 5 kilos. Estamos hablando de medianillas para abajo. O sea, no hablábamos ya de cientos de kilos, esto ya son otros grupos especializados. Pero sí que se hacía esto que vemos muchas veces en la peli, las series típicas estas de, pues eso, Ujú. de mafias, de narcos y demás. Esto típico de dejo libertad a ese pequeñín traficante, ese pequeño contacto que yo tengo, porque este es el que me va a llevar al que yo quiero pillar. O sea, en escala, ¿no? Es decir, no nos vamos a ir a una red de narcotráfico de 15, 10 toneladas de cocaína, pero sí decir, no, es que para pillar a este que lleva moviendo en Valdemingómez durante meses y meses kilos de 10, 15, 20, 1000 kilos de droga en Valdemingómez, no voy a pillar al yonki que a lo mejor está traficando con chavales de 15 años y está moviendo todos los meses 1000 euros de drogas, sino que voy a dejar que ese me lleve al que está moviendo 100.000 euros de droga en Valdemingómez. Bueno, es que había veces que sabías cosas bueno, pues hay veces que los peces pequeños vale la pena dejarlos un poquito, porque total, posiblemente digan que las cantidades que cojas, ellos también se lo montan bien. Es decir, hay correos, cuando se me acaban me traen más, no tienen el punto de venta. Entonces, muchas veces vale la pena dejarlos un poco y dedicarte a los de más arriba. Y cuando en algunas ocasiones tienes contacto con los de abajo, muchas veces te explican alguna cosa con tal de que los dejes vivir, con tal de que los vayas dejando, que vayas subsistiendo y para que te centres en los de arriba. Cuando hablamos de red de narcotráfico, por decirlo de alguna manera, y bandas organizadas,
¿crees que comparten un poco el tema? O sea, normalmente están directamente relacionadas. Bueno, claro. Normalmente una banda, porque como bandas organizadas muchas veces creemos que tenemos un concepto de algo conflictivo, ¿no? De pues, Latin King y demás, cosas que son... Pero normalmente o sea, coincide que estas bandas organizadas que son peligrosas, que son agresivas, que tienden a no cumplir con las leyes, todo lo contrario, sino imponer sus leyes, ¿crees que eh, al final las drogas aparecen en este tipo de bandas? Es que la droga es un gran negocio. Es que el problema de la droga ya no es la cuestión sanitaria en cuanto al daño que hace a la sociedad. Es que el problema de las drogas y el problema para erradicarlas, y eso ha habido mucha gente partidaria de legalizarlas, precisamente porque la parte que dificulta que se erradique el consumo de drogas es que, claro, es que el tráfico es que da una cantidad ingente de dinero. Es que es inconmensurable. Es decir, es que se nos pasa de la imaginación. Entonces, claro, con muy poca cantidad de venta de droga se obtienen unos beneficios muy grandes. Entonces es muy difícil de limpiar. ¿Y ese crees es el que eso problema. da lugar a corrupción? Yo no lo he visto. En mi grupo, en el ámbito donde yo he estado, yo no lo he visto y tampoco me lo he imaginado. Yo no sé en otros ámbitos y en otros grupos. Yo con mi gente no lo he visto. O sea, esto que también se ve en las pelis de Ya, películas típico, americanas. típico policía X o guardia civil o lo que sea, ¿no? Que trabaja para el capo narcotraficante super heavy, eso en teoría no se da. Yo no lo he visto. Y también te voy a confesar una cosa, es tremendamente arriesgado. Porque sobrepasas lo que antes te he dicho de la esfera profesional. Es decir, yo siempre he tenido la idea de mantener una distancia y que quedara rotundamente claro de que yo estaba cumpliendo mi trabajo. Es decir, yo aceptar un favor, ya no te digo ni muchísimo menos dinero, aceptar ni tan siquiera favores o un trato de excesiva amabilidad o condescendencia con gente que yo sabía que se dedicaba a eso, no era posible. No era posible porque estás entrando dentro de su círculo, te pierden el respeto profesional y a partir de ahí puede ser un objetivo en cualquier momento. ¿Y llegaste a ver qué tipos de armamento tenían estas bandas? Mira, en aquella época, en aquel nivel, encontrábamos, hoy en día hay muchas más y mucho mejores. En aquel momento lo típico era las escopetas recortadas y encontramos en unas cuantas ocasiones armas de fogueo modificadas, armas inutilizadas que las habían modificado para hacerlas funcionales, es decir, armas que habían tenido, las habían inutilizado legalmente, pero que bueno, luego en un taller de metales las habían podido soldar, meterlas en un torno, incluso hacer un cañón resistente para disparar munición real. Entonces, o bien recortadas o bien de fogueo modificadas, que son muy peligrosas, pueden romperse en 1000 pedazos y herirte, o también algunas inutilizadas que las habían vuelto a rehabilitar como funcionales. Pero no se encontraban, como ahora se puede encontrar AK-47 o se puede encontrar Glocks, que bueno, las hay casi apaladas. Había muchísimas menos armas que hoy. Joder. ¿Dentro de estos grupos había menores? En cuanto al tráfico de drogas, yo no vi menores. Yo vi menores en cuanto al tema de prostitución, cuando teníamos que entrar, porque habitualmente una banda, como tú dices, no tiene un solo negocio. Normalmente tienen más de un negocio. Uno es la prostitución, otro es las drogas y hay más cosas. También existen los delitos contra la hacienda pública en cuanto al tema fiscal, es decir, tabaco, alcohol ilegal, y eso se mueve mucho. Y también da muchísimo dinero, pero mucho menos que la droga. La droga, digamos, que es el rey. Eso te iba a decir, en el top 3 entraría la Sí. droga, prostitución y luego ya el resto, ¿no? Sí. Lo primero la droga. Entonces la dificultad está pues en la droga. En la droga es que, claro, las ganancias son inmensas. Son inmensas y es relativamente fácil. Claro,
con la droga, la cantidad, el valor que tiene 1 kilo de coca es muchísimo más que el valor que tiene una caja de cartones de tabaco. Ahí necesitas camiones, cuando 1 kilo de cocaína lo metes hasta en una motocicleta. Y ya no te digo en un vehículo o en un coche. En cambio, con el tema fiscal, pues ya necesitas camiones, furgonetas, y es más difícil de ocultar y es más fácil de seguir. Entonces, la droga es la reina. Ya no sé, porque ahora toca hablar de la independencia catalana, pero Jorge, ya... A ver ahora cómo nos metemos de esto. Aparte de estar en este tipo de operaciones, estuviste una gran parte del tiempo que estuviste en la Guardia Civil en épocas en las que empezaba la independencia catalana, ¿no? Bueno, en aquella época ya hacía tiempo que estaba. Lo único que en aquel momento pues estábamos con ETA en toda España haciendo sus actividades, y en Cataluña pues había salido el grupo terrorista Terra Lliure. En aquel momento había como partido en clandestinidad el MDT, el Movimiento en Defensa de la Tierra. Teníamos a su líder, Pablo Castellanos, y había unos cuantos más. Alguno es embajador hoy en día, no voy a dar nombre. Sí, alguien que le perdonó la Caixa 100 millones para una campaña política que hizo. Hoy en día es un embajador. Entonces, bueno, en aquel momento tenemos Terra Lliure, que era un grupo independentista que estaba considerado terrorista porque cometía atentados terroristas. La gran mayoría de atentados que cometían era contra material, es decir, ponían en entidades bancarias, ponían en algún edificio oficial, y tuvo alguna víctima, pero realmente no demasiadas. O sea, tuvieron 4, 5, 6 víctimas, no tuvieron más. ¿Qué labores desempeñabas tú como guardia civil? Que encima imagino que era un poco jugar a la contra de tu lugar de residencia, en ese caso era Barcelona, tú vivías allí. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. I'm moving Los dos pequeños a la derecha. Venga a la derecha. El arma en posición de tiro. I got a new love. He runs for miles. 67 fastback. Oh, it's just my style. Ya estamos en modo sustituto, estamos avanzando porque estamos tratando la posición. Watch me as I go. Ah, vale, estas son para practicar tiro, ¿verdad? Sí. Los autores que tienes son reales. Coca-Cola, patatas y chicas, esto.